Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno. Am, Quería hacer para este evento una charla que me hubiera gustado escuchar hace 2 años. Así que hay muchas cosas interesantes que todavía no he terminado, pero que realmente me gustaría saber el punto de vista de ustedes. Empecemos. ¿ChatGPT hubiera sido creado en Latinoamérica? Es una pregunta interesante, entre otras cosas porque todavía no tengo la respuesta. Quiero pensar que sí, pero la evidencia probablemente es que no. Vamos a discutir alrededor de estos slides mi punto de vista sobre esto. Entre otras cosas, permítame presentarme. Mi nombre es Omar Flores. Soy de Arequipa, estudié en la Universidad Nacional de San Agustín. Luego hice mi doctorado en inteligencia artificial en Utah State University. De hecho, este soy yo en la pizarra. Esta es la sala de mi casa durante el doctorado. Y rápidamente entendí la importancia de la matemática detrás de la inteligencia artificial, ¿no? Todas las mañanas estaba desayunando y trataba de memorizar una ecuación más dentro de toda la dificultad que podía involucrar eso. Después tuve el agrado de pertenecer como investigador en inteligencia artificial en Intel, 5 años en Santa Clara, California, 2 años en Capital One como gerente de investigación y 3 años en la red social Twitter como científico de todo lo que es NLP. Es decir, entrenar LLMs, entrenar cosas como ChatGPT. De hecho, cuando uno entiende la matemática detrás de ella, se da cuenta que incluso puede ser mucho más interesante y mucho más dispersa, ¿no? Estamos hablando de encontrar la dependencia estadística entre dos variables, estamos hablando de encontrar, por ejemplo, cómo la información puede ser proyectada en distintas capas, que cada capa es un espacio matemático, que este espacio matemático puede ser aprendido, que ciertamente existe mucha lógica detrás de esto, pero que también existen herramientas muy interesantes como las redes neuronales, las cuales, entre otras cosas, pueden aprender cualquier función matemática. Entonces, lo que quiero decir acá es de que para hacer cosas como ChatGPT se tiene que saber matemática. Y para mi sorpresa, muchas veces los founders no son técnicos, o no saben matemática, o no pueden programar. Y creo que ese es un talón de Aquiles muy grande en comparación a lo que se ve, por ejemplo, en San Francisco. Más de esto más adelante. Un lugar donde han aprendido la importancia de esto es precisamente en el Silicon Valley. ¿Conocen ustedes este lugar? Un lugar geográfico bastante interesante. Hablamos del norte de California. Ciertamente, todo nació acá. De hecho, se le conoce como el The Birthplace of Silicon Valley. Este es un garaje que le pertenecía a los fundadores de HP. La idea es muy interesante porque, entre otras cosas, hay una conexión directa entre lo que es Stanford, HP, Stanford Research Park. Cosas como Google son muy nuevas, cosas como Meta son muy nuevas. Pero ciertamente todo empezó en un garaje. Esa es básicamente la premisa de la magia de una startup, ¿no? Antes se pensaba de que uno puede hacer una startup, una corporación gigantesca, pero no se sabía hasta entonces de que uno puede empezar en un garaje sin capital. Entonces, ¿por qué se le llama Silicon Valley? Por varias cosas. Entre otras cosas porque, primero, esto empezó con un premio Nobel. Es decir, esta persona se apellida Shockley, y básicamente es uno de los creadores del transistor. Un transistor tiene la capacidad de absorber corriente y distinguir dos estados, apagado y prendido. Es por eso que sus computadoras tienen dos estados binarios, 0 o 1. Entonces, es un aparato, un componente electrónico, el cual puede mapear un estado físico a un espacio digital. Fue tanta la importancia de esto, y que estaban hechos de silicio, que la gente del Valle del Oeste, o del Este, perdón, de New York, los inversionistas decían, oye, ¿qué está pasando en California? Que tanta gente está invirtiendo en cosas tan interesantes basadas en silicio. Por eso, en 1971 se le dijo que era como el Valle del Silicio. Ok. Esta persona creó una startup, Shockley Transistor, y luego 8 de los mejores ingenieros salieron de esta startup para fundar su propia empresa o su propia startup, Fairchild Semiconductor. Y después ingenieros salieron de esto para fundar Intel y AMD. Entonces, todo empezó ciertamente ganando el premio Nobel. Y lo que es interesante, todo empezó con investigación básica. Entonces, si uno quiere ir a los inicios de las startups, a los inicios del Silicon Valley, estamos hablando de investigación en ciencia. Y entonces, entenderán mi sorpresa cuando uno habla con founders
y se da cuenta de que no tienen tanto interés, por ejemplo, en programar o a veces incluso en cosas de ciencia, ¿no? Entonces, lo que quiero decir en otras cosas es de que el Silicon Valley ha visto 4 olas tecnológicas, cada una marcadas por la ciencia. Primero, la ola analógica en los 50, donde se inventó el transistor. Después, la ola de las PCs, donde se inventaron las computadoras. La tercera ola fue la ola del Internet y del cloud. Y la cuarta, que es la que estamos viviendo hoy en día, se llama la ola de Generative AI. La cantidad de ciencia, papers científicos, investigación es abrumadora en cada una de estas olas. Si hoy en día una startup, un VC o un inversionista quisiera invertir en la actual ola tecnológica, tendría que estar invirtiendo en startups que desarrollan algoritmos de IA generativo. Entre otras cosas, esto significa que, por ejemplo, cuando uno hacía una campaña de marketing, le demoraba meses, porque tenía que hacer la parte física una sola persona y de forma manual. Luego, con la invención de las PC, esto se volvió digital y se redujo a esto directamente a semanas. Lo que sucedió después es de que la gente podía hacer esto en días porque tenía Internet y el cloud para colaborar, entre otras cosas. Y hoy en día, una campaña de marketing se hace en minutos, entre otras cosas por la automatización de la IA. ¿Cuántos inversionistas hoy en día en Perú están invirtiendo en IA generativa? Es una pregunta interesante, yo no tengo la respuesta obviamente, pero es una pregunta que deberíamos hacernos al respecto, ¿no? Luego, digamos que un inversionista dice, ¿sabes qué? Quiero invertir en IA generativa, ¿cuánto cuesta? Es una gran pregunta. Todo empezó en el 2017 con Transformer, un paper de Google, el cual, entre otras cosas, podía dar una arquitectura diferente, el cual implementaba la atención, un mecanismo que le presta atención a todos los tokens, sin importar cuán lejos se encuentren en los datos de entrada. Lo que pasó después, cuando trabajábamos en esto, la gente un poco se reía y decía, oye, pero ¿quién entrena un modelo de $20.000 durante 3 días y medio? ¿Qué utilidad tiene esto? Sin saber de que solamente alrededor de 3 años después se multiplicaría esta apuesta por 500. Hoy en día, para entrenar ChatGPT, que es GPT-3, estamos hablando de un modelo de 175.000 millones de parámetros y que además cuesta $4.6 millones. Recientemente, esta apuesta se ha multiplicado por 10 y tenemos GPT-4, el cual cuesta $63 millones. Entonces, necesitamos inversionistas que puedan pensar a esta escala, de invertir, por ejemplo, en ciencia y que puedan, digamos, dar este espacio de magnitud si queremos ser competitivos y si queremos que IA tenga una innovación en inteligencia artificial. Entonces, esto es un poco la receta, el recibo. Cuando tiene un recibo, tiene que aparte de estos distintos componentes y de cuánto cuesta. En total cuesta $4.6 millones. Y la diferencia por año cuesta $500 millones. Medio billón de dólares, ¿no? $465 millones. Es interesantemente más caro correr diariamente ChatGPT que implementarlo. Y mucho de este dinero en realidad viene de hardware o tarjetas GPU. Entonces cuando uno quiere invertir hoy en día en IA se da cuenta de que mucho del dinero en realidad invertido está alrededor de los modelos. Anthropic, por ejemplo, tiene Claude, OpenAI tiene ChatGPT, Midjourney tendrá Stable Diffusion, etc. Pero también hay otras oportunidades, como por ejemplo las apps, Replit, Character AI, Replica, o por ejemplo las herramientas, ¿no? Hugging Face, Weight and Biases, o incluso también nuevos microprocesadores, etc. Pero realmente el grueso de la inversión está en el modelo. Entonces, la pregunta es, ¿podríamos haber creado ChatGPT en Latinoamérica? Mi punto de vista particular es de que necesitamos 6 componentes para que esto suceda. El primero es la infraestructura. En general, si tú tienes funding, tú puedes crear una infraestructura. Es básicamente alquilar GPU de Amazon Web Service. Después necesitamos funding, necesitamos básicamente tener un sistema de inversión, un sistema de capital, el cual pueda apostar en este tipo de inversiones de alto riesgo, ¿no? Luego, necesitamos profesionales muy hábiles en estas técnicas. Hablamos de founders técnicos, hablamos de ingenieros de Machine Learning, hablamos de MLOps, hablamos de investigadores de Machine Learning. Y lo que es interesante es que quizás este punto demora más tiempo.
Es decir, si uno quiere empezar a ver resultados sobre esto, quizás tendrá que esperar 5 o 10 años para que suceda. Si queremos nuevamente que Perú tenga una voz y un voto en la comunidad de startups que están haciendo inteligencia artificial. En ese sentido, otra cosa importante es el apoyo del gobierno. Lo que hace, por ejemplo, Francia con Mistral es increíble. Dicen, ¿sabes qué? Queremos que Francia sea el tercer país mejor en IA del mundo, detrás de Estados Unidos y China. Entonces voy a invertir en un plan de 10 años para crear muchas más startups que puedan hacer y competir a este nivel. Luego necesitamos un ecosistema de startups. En este sentido, hay una diferencia entre llamar a ChatGPT y entrenar el modelo. De hecho, en YC dicen, siendo 2024, es imperdonable que una startup que se dice hacer IA no entrene sus propios modelos, habiendo tanto código, habiendo tantos videos en YouTube, habiendo tanto apoyo, por ejemplo, de empresas como Amazon Web Service. Teníamos a Valentina hace poquito que me dijo, te podemos dar 100.000 sin problemas, no hay ningún problema en tokens, ¿no? Entonces no hay excusa para no entrenar un modelo hoy en día. Luego, tenemos acceso a datos también. Necesitamos datos y quizás el gobierno tiene mucho que ver con esto. Hoy en día tenemos incluso la Estrategia Nacional de IA que intenta resolver este problema, pero no se implementa todavía. Entonces, ese es mi take, mi punto de vista sobre qué se necesita para poder entrenar ChatGPT en Perú o Latinoamérica. ¿Cuánto de esto podemos cambiar? Es una pregunta interesante, pero ciertamente podemos trabajar juntos para que eso suceda. Uno, por ejemplo, puede ir directamente a la página de Concitec y particularmente al registro que se llama RENACIT, el cual nos dice que hay alrededor de 9.500 científicos en Perú. De estos, 1.870 son ingenieros y básicamente muchos de ellos se encuentran en Lima, La Libertad y además Arequipa. Y además, muchos de ellos, la mitad de ellos, tienen un doctorado. Es decir, si uno quisiera hacer un ChatGPT en Perú, probablemente este ChatGPT vendría de founders que vienen de Lima, el equipo La Libertad. Además, tendrían un doctorado y probablemente estarían en esa lista de ingenieros, ¿no? Obviamente, una startup tiene más de un componente, ¿no? No todo tiene que ser técnico y también tiene que haber gente de finanzas, también tiene que haber gente que vea el negocio. Mi punto es cuando se complementa esto y se lleva al extremo de no tener ningún founder técnico. Entonces, quizás ahí está un detalle que podemos tomar en cuenta. Las cosas que he aprendido hasta ahora y que me gustaría compartir con ustedes son las siguientes, después de hacer una startup de IA por varios meses hoy en día. La primera es de que la educación es muy importante. Necesitamos founders técnicos con un sólido conocimiento de matemática y de coding. Necesitamos una visión mucho más larga, no pensar de que los clientes tienen que vivir solo en Perú, sino en realidad que estén también en México, que también estén en Estados Unidos. Y aquí hay un detalle importante, porque muchas veces se recomienda una atracción rápida, pero esta atracción sin querer está orientando el ecosistema de startups a que se hagan mejoras incrementales. Y te das cuenta después de mucho tiempo que querías hacer algo grande, querías hacer un 0 to 1, pero en realidad no pudiste porque estabas básicamente enfocado en la atracción. Entonces, quizás estamos hablando de un tipo de animal distinto. Quizás si hablamos de hacer una IA startup, estamos hablando de una startup que requiere un proceso de desarrollo primero, el cual ni siquiera tenga atracción. Sam Altman al respecto dice, a veces me siento mal dando consejos de startups, porque en realidad cuando yo hice ChatGPT hice lo contrario. Invertí mucho en ciencia y después recién me enfoqué en la atracción. Entonces, quizás con esta nueva ola de inteligencia artificial es necesario repensar la forma como se puede hacer una startup. Otra cosa interesante es de que es difícil levantar capital hoy en día en Perú y Latinoamérica en general. Entonces necesitamos encontrar formas de que no se acabe el runway fácil y que esto esté alineado a crear un producto, ¿no? No digo de que nunca nos enfoquemos en la atracción, digo de que a diferencia de una startup tradicional, hacer una startup en IA requiere un periodo controlado de desarrollo donde solamente vas a enfocarte en cosas que no te van a dar un retorno de inversión. Luego, esto obviamente requiere un mid-term strategy, una estrategia no de corto plazo y tampoco de largo, pero que requiere varios meses y que además requiera probablemente una alianza entre el gobierno y los inversionistas también. Finalmente,
algunas cosas todavía tienen sentido, es decir, debemos enfocarnos en el problema y no en el algoritmo. Es un error decir, oye, estoy usando el último algoritmo, estoy usando Stable Diffusion, estoy usando Transformer, estoy entrenando un modelo de 175 billones de parámetros o 70. Pero en realidad la ventaja competitiva está en cómo usas esos datos y si esos datos en realidad están resolviendo el problema. Entonces todavía el problema es importante. Y luego también los datos son importantes. Muchas veces, y eso no se dice mucho, la mejor performance está en los datos y no en el modelo. Ustedes pueden competir con ChatGPT y tener exactitudes más altas, incluso usando un modelo simple como el STM. Los datos son básicamente lo más importante hoy en día, incluso en épocas de LLMs, donde L significa large. Entonces, esta es un poco mi reflexión que quería compartir con ustedes. Esta presentación está incompleta. Es básicamente la primera iteración que hice para este evento. Y siento que necesita la contribución de mucha gente, entre otros casos ustedes también, para hacer de esto que tenga mucho más sentido, ¿no? Quizás después de unos meses pueda compartir con ustedes la presentación de vuelta y podamos tener hipótesis mucho más claras sobre este tema. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, Omar, por esa excelente ponencia. Queremos invitar al público a que puedan hacerle preguntas a Omar. Levantando su mano, un miembro del staff se acercará con un micro para poder atenderlas. Hola, aquí en el rincón. Aquí. ¿Cómo te va? Hey. Hola, excelente tu presentación, muy linda. Muchas gracias. Dos preguntas quizás vinculadas, ¿no? Uno cuando ve estas cosas nuevas, uno puede pensar como en un checklist, las 6 cosas que dijiste vos. Pero la verdad es que si uno se dedica a completar el check, ¿no? Se fue el momento quizás. ¿Cuál sería entonces la punta del ovillo? ¿Cómo iniciamos esto y lo hacemos de una manera dinámica que al mismo tiempo que no perdemos el tren podamos construir las capacidades que hacen falta? Muchas gracias por la pregunta. Si tuviera la respuesta, probablemente sea billonario en este momento. Sin embargo, seríamos varios. Totalmente. Sin embargo, creo firmemente de que podemos aprender de toda la disciplina de ingeniería que se está utilizando hoy en día para crear estos modelos en corporaciones, también en startups. Es decir, empezar con un modelo pequeño, buscar inversionistas, tratar de enfocarse en el problema, no hacer el problema lo más grande posible. Pero ciertamente mi experiencia hasta ahora haciendo una AI startup es de que es un animal distinto. Y muchas veces cuando recibo consejos de personas, nos damos cuenta que en realidad hay cosas que aplican y otras no, por la misma naturaleza de que quieres hacer, ¿no? Una más vinculada al caso de Francia que mencionaste. ¿La estrategia de Francia implica que solo se trabaja con startups franceses o son atractivos de talento a nivel global? Cualquier lugar del mundo que haga una startup en Francia. De hecho, en Londres tienen la estrategia también de que si la startup falla, le devuelven el dinero al VC. El gobierno le devuelve el dinero al VC. Si es una AI startup, por ejemplo. Gracias. Entonces, estamos viendo de estrategias un poco agresivas incluso para no perder el tren de desarrollo, ¿no? Gracias. Hola Omar, buenas noches. Mucho gusto conocerte. Bueno, acá tenemos una consulta, ¿no? Nos hablaste acerca de una startup en la cual estás arrancando o en la cual estás trabajando ahora. ¿Qué hace esta startup y cómo se llama, ¿no? Para también hacerle un poquito de research. Está en stealth mode ahorita, entre otras cosas por todo lo que estoy hablando. Es muy probable incluso que pivoteemos en los siguientes meses. Hasta hace poco sentí que pivotear era malo y luego conversando con mucha gente que tiene más experiencia me dicen que es lo más común. Podemos hablar en privado si quieres, pero digamos que ahorita está en stealth mode y hemos rápidamente fallado y encontrado que el mercado al cual queríamos atacar en realidad tiene pocos clientes, a pesar que los clientes son grandes. Está en el ámbito financiero primero, pero probablemente pivoteemos pronto. Vale, y una segunda consulta es, ¿esa startup la estás trabajando con un equipo peruano o la estás trabajando con un equipo afuera, ¿no? Es un equipo de 4 peruanos, somos 4 co-founders y es, digamos, como dicen en inglés, by design. Entonces, yo no puedo, digamos, hablar de estos temas haciendo el startup en San Francisco. Entonces, tiene mucho sentido para mí venir a Perú y tratar de hacer esto desde acá e incluso buscar los clientes afuera. Pero siento que hay algo interesante en tratar de hacer una AI startup en Latinoamérica
Y si es en Latinoamérica, tiene sentido que sea en Perú también. Muchas gracias. Omar, ¿cuál es, según tu punto de vista y tu experiencia, cuáles recomendarías que serían las habilidades o competencias en las cuales el emprendedor arequipeño se debería entrenar? Me ha resonado mucho al principio cuando dijiste todo founder debería saber de matemática. Entonces eso me lleva a preguntarte qué otras habilidades ves tú que son esenciales para poder crecer. Gracias por la pregunta. Siento que, entre otras cosas también, hace poco estuvimos en una charla y alguien dijo algo interesante. Dijo, ya que esta tecnología apareció hace 4 años, hoy en día no existe alguien que tenga el doctorado en IA generativa, porque estamos hablando de una tecnología que ha irrumpido muy rápido, ¿no? Y lo que nos damos cuenta es que frecuentemente estamos viendo que las técnicas recientes son mejores que las anteriores de una forma muy rápida. Es quizás el campo el campo del conocimiento donde más rápido se están creando cosas. Todo esto para decir de que en realidad uno tiene que aprender a aprender. Un consejo que nos daban desde hace mucho tiempo, pero cambia todo tan rápido que tiene sentido estar aprendiendo cosas rápidamente. Y si tú aprendes algo rápido, te vas a volver un experto en algo muy pequeño que está al frente de todo un conocimiento, una disciplina, ¿no? Entonces, si yo pudiera dar un consejo, sería eso, aprender rápido. Y ojo, que no digo que la clave de todo esto sea aprender matemática. Yo estoy aprendiendo de finanzas, estoy aprendiendo de soft skills, estoy aprendiendo de cómo hablar un VC, estoy constantemente aprendiendo, pero siento de que ese concepto de aprender rápido y frecuentemente es key para todo esto. Gracias. Omar, gracias por la charla, estuvo reveladora, ¿no? Creo que, o sea, quiero contarte un pequeño caso. Nosotros desde Talent Lead, la startup donde soy co-founder, venimos entrenando ya hace un par de años unos modelos internos, ¿no? Para poder hacer como matching entre empresas y candidatos, para hacer predicción de salarios y todas estas cosas. ¿Tú cómo ves este tipo de iniciativas como que, claro, no están de repente al nivel del entrenamiento de una LLM, ¿no? Pero como que de todas maneras como que tienen todos esos componentes de investigación, ¿no? ¿Cómo ves de repente aplicando y generando de repente este tipo de innovaciones de repente más pequeñas dentro de las empresas? ¿Crees que puedan llegar a ser competitivas realmente dentro del mercado o este tren se va a arrasar con todo también este tipo de iniciativas dentro de las empresas? Genial pregunta, Cristian, gracias. Me parece muy loable y me parece fundamental que se empiece con modelos pequeños primero. 90% del valor que tiene la IA no viene de la IA generativa, viene de otro tipo de IA que es la discriminativa, la que hace recommendation systems, la que hace search, la que, por ejemplo, les busca una película, la que ciertamente les permite, no sé, poner una foto y saber que hay un rostro ahí. Entonces, mucho del valor económico de IA hasta ahora viene de ciertamente empezar a resolver problemas donde existen ciertamente modelos muy ya establecidos, ¿no? En ese sentido, me parece correcto. La IA es solamente una herramienta. Mi corazón no está con ChatGPT si encuentro algo más pequeño que lo hace más rápido y 5% menos exacto, ¿no? De hecho, en muchos casos eso es de hecho la forma de hacerlo, ¿no? No se dejen deslumbrar por todo lo que existe detrás de un LLM en términos de marketing, de hype, de capacidades, cuando de repente necesitas acceso a tiempo real a dar una respuesta, ¿no? Entonces, yo como ingeniero me saco, digamos, mi gorro de startup y me pongo mi gorro de ingeniero y digo, tiene sentido hacer esto lo más rápido posible, lo más barato posible, lo más exacto posible, ¿no? Con que 2 de esas 3 estén bien, me parece la mejor solución, incluso si no es un LLM. Gracias.